Todo esto está muy bien, pero es complicado de llevarlo a término. Al final, si planteas, y es como fue la idea de innovar, te das cuenta que una de las características principales es que has roto las fronteras de la industria del entretenimiento. Esto ha sido así porque se ha empezado a pensar desde el contenido hacia afuera. O sea, lo primero fue el contenido. ¿Qué es lo que va a ir ahí? ¿Cómo van a ser las actividades? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo los niños van a divertirse? ¿Cómo van a aprender? Y para esto, ¿cómo tiene que estar el espacio? Si tiene que estar oscuro, ¿cómo es el aire acondicionado? ¿Cómo le afectan las luces? Si las luces son de un tipo, ¿va a calentar? Si los niños están jugando, moviéndose, esto va a crear problemas de dónde tiene que estar o si tiene que estar una zona de padres, una zona, ¿tiene que tener luz esa zona o no? Todo esto son preguntas que haces desde la conceptualización hasta después, cuando ya lo tienes, empiezas a ir construyendo hacia arriba, lo que significa que dices, bien, si esto es así, entonces obligatoriamente tiene que haber unas actividades en unos puntos, tiene que haber unos servicios en otros puntos y vas construyendo, ¿de acuerdo? Y al final tienes un espacio cerrado que eso os puedo garantizar que es único en el mundo. Ninguno de los conceptos que son similares han llegado a ese nivel. Cambia el prescriptor de este tipo de ocio. ¿Por qué? Vosotros como padres, seguramente los que lo seáis o tendréis niños, habéis llegado, son ellos los que definen el ocio que quieren, porque lógicamente es así, tiene que ser así porque son los que van a divertirse. Tú lo que haces es aceptar su criterio y acompañarles y estar esperando hasta que acaben de jugar, ¿no? En este caso concreto es muy curioso porque yo he recibido muchas llamadas de mucha gente, muchos padres, amigos, gente conocida, que lo que me dice es que son ellos los que están incitando a los niños a ir al parque. Los niños salen encantados, pero es el padre el que le dice de volver, porque le gusta que es un espacio amplio donde hay seguridad y donde los niños pueden divertirse y el padre puede estar tranquilo, se puede ir a otro sitio y donde además están aprendiendo. En tercer lugar, innovas en que compites no a temas racionales. Todos hemos sido niños y todos hemos jugado a ser mayor y todos hemos jugado a imitar la vida adulta. Entonces, cuando tú ves a los niños, a tus hijos jugar, te retrotrae a tu niñez, a tus momentos más felices, dado que la memoria es selectiva, y a partir de ahí lo que haces es que al verlos esforzarse en ser pilotos, policías, bomberos, en tratar de manejar una cámara, te sientes orgullosos de ellos y de alguna manera sientes que están preparándose para el futuro y tú te sientes más tranquilo. Entonces es un sentimiento que no se da en otro tipo de ocio infantil. Pero todo esto tiene sentido económico. Esa era otra pregunta que obviamente te preguntabas, ¿no? Si lo ves, este gráfico es simplemente para que sea visual, no significa nada más. Este concepto es muy intensivo en personal. Necesitas monitores en cada una de las actividades, necesitas personal de apoyo, necesitas turnos. Por metro cuadrado es uno de los, posiblemente los sitios de ocio que más personal se necesita en el mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual no te salen los números. Si te vas a pensar en la formación que tienen los monitores, tú sabes que los monitores tienen que tener una formación muy buena, tienen que saber tratar a los niños, porque estás tratando con niños, que es muy delicado. Tienes que gastar dinero en la formación de ellos, en saber lo que tienen que decir, cómo dirigir esos flujos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente tampoco piensas que los números te salen. Si hablas de infraestructura, lo que os he comentado antes, estás haciendo una caja, un continente que de por sí es tremendamente caro.
Sabes que tiene que ser así porque así lo has conceptualizado, pero es muy caro. Es un espacio que no tiene columnas, que están soportadas por abajo, que tiene 2 semiplantas de servicio, que tiene oficinas, que tiene almacenes, que tiene instalaciones técnicas para poder cambiar muy rápidamente y dedicarlo a otro tipo de cosas si te interesa en un momento dado. Entonces es muy caro. Por último, puedes pensar en equipamientos originales. Si todo quiere que sea innovador, también los equipamientos deben de serlo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, os pongo el caso de la entrada en el hall. Si lo conocéis, hay un avión enorme colgado en el techo. Se pensó cortar un avión que ya estaba ubicado para poderlo colgar. Eso suponía unos problemas de seguridad porque la estructura del avión, la estructura aeronáutica, se podía desencajar. Entonces se decidió hacer un avión de verdad, pero hacerlo a medida para ponerlo ahí y tener una estructura de hormigón debajo. Esto es caro también, obviamente, ¿no? Es necesario, piensas que es necesario, pero es caro. Al final, si sumas todo esto, el personal, la tecnología, el esfuerzo de la formación, los equipamientos, todo lo que tienes que poner, sí que empiezas a ver que una cosa ayuda a la otra, que individualmente puede que no se hagan los números, pero unido sí que ya empieza a tener sentido. Para obtener un producto único que está pensado en alejarse de la competencia, no está pensado en competir con ella. ¿De acuerdo? ¿Hay mercado suficiente? Lo normal es que cuando entramos en un sector maduro como es este, donde ya hay otros jugadores, tratemos de buscar un hueco, un nicho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este nicho no es rentable y lo que tenemos que hacer para hacerlo rentable, porque no tiene tamaño de mercado suficiente, es subir los precios. Si subes los precios te conviertes en muy dependiente de las situaciones coyunturales, como pueda ser el caso ahora en la crisis económica en la que estamos inmersos. Con lo cual es muy importante saber si realmente hay mercado y tratar de ver un poco más allá de lo que haya. Aquí utilizo una nomenclatura que es de 2 profesores del INSEAD, que se llama hay un libro que se llama Estrategia de Océanos Azules, donde su tesis defiende lo que plantea en ese libro es que hay que evitar las luchas entre empresas y buscar horizontes nuevos a través de la innovación. Dado que esa tesis se adapta muy bien a lo que yo estoy hablando, estoy utilizando su propia nomenclatura. Si tenemos un tamaño de mercado determinado, vamos a ir a buscar a los no clientes primarios. Los no clientes primarios son aquellos potenciales clientes, pero que no son muy frecuentes porque lo que encuentran, en este caso de ocio, no les llena del todo. Entonces son esporádicos, van, pero no van con una cierta frecuencia. ¿De acuerdo? Y luego tienes los no clientes secundarios, que son aquellos que directamente no van. No les gusta, han visto lo que hay en el mercado y no se adapta a sus criterios y deciden no ir. No se adaptan porque no les gusta o no se adaptan porque a lo mejor económicamente no les compensa. ¿Vale? Si tú te ves si empiezas a ver estos otros tipos entre clientes y el mercado, ves que ya el mercado tiene otro tamaño. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te interesa realmente? Lo que te interesa es buscar aquellos elementos comunes a todos los potenciales clientes y no las diferencias. ¿Cómo? Siendo muy curioso, ¿okay? Poniendo en cuestión absolutamente todo. Quizá la ventaja personal que yo he tenido en este caso es que yo no provenía del mundo del ocio. Entonces, para mí las ideas preconcebidas me daban igual. Entonces yo trataba de ponerlas siempre en cuestión, atacarlas y ver por dónde se podía ir moviéndose.